Hoy tenemos el placer de recibir aquí en cabina a Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Un gusto siempre. Bueno, hace días que no nos visitaba, aunque ha formado parte del conjunto de invitados desde el día 1, aunque sea vía telefónica. Sí, siempre había sido por teléfono. Muchas veces, pero yo no había estado aquí. Ah, mira. Sí. Lo que pasa es que por teléfono siempre nos ha atendido, esa es la verdad, y ha estado siempre dispuesta a conversar con nosotros sobre los principales temas de interés nacional. Y obviamente, hoy que está en debate y que continúa en debate increíblemente el tema de la ley de partidos, una ley que le tocó discutir siendo congresista y ahora desde afuera como presidenta de una organización política, yo creo que vale la pena hablar en términos generales primero de cómo ve el sistema de partidos en la República Dominicana y la posibilidad de que realmente tengamos una regulación de ese sistema a partir de ahora en el Congreso. Bueno, lo veo difícil que se apruebe por las confrontaciones que hay, por el nivel de la confrontación y por lo poco que, digamos, que apunta a la aprobación de una buena ley. En resumen, lo que veo difícil es que se apruebe una buena ley y que se salga camino con este proyecto que ya tiene casi 2 décadas en discusión en el país y como 18 años en el Congreso de la República. Entonces, es realmente preocupante que volvamos otra vez a unas elecciones en el 2020 sin esta ley y sobre todo sin la ley electoral, que es todavía más importante que la ley de partidos, aunque se hable bien poco de ella, porque es una ley cuya modificación está también pendiente desde 2010. Fue un proyecto que se presentó conjuntamente con el de la ley de partidos, el de la modificación de la ley electoral, y entonces pues las posibilidades de que tengamos esos 2 instrumentos fundamentales para democratizar el sistema político en la República Dominicana, para construir democracia en nuestro país, realmente se ven lejanas. Se ven lejanas por la posibilidad de que se apruebe. Y en segundo lugar, se ven lejanas porque lo que se ha aprobado de lo que hemos visto en el Senado de la República apunta a cualquier cosa menos a garantizar el ejercicio democrático entre los partidos y en la política en términos generales en la República Dominicana. Hemos visto y escuchado a más de una persona decir, bueno, lo ideal sería una aprobación de la ley electoral primero. Sí, otros hablan de la posibilidad de que se discutan estas leyes de forma complementaria, como para garantizar que lo que no tiene una lo regule la otra. ¿Por qué la ley electoral primero? Porque la ley electoral es la ley marco. Es una ley marco, es la fundamental, es la que regula todo el sistema y regula también al órgano regulador, que es la Junta Central Electoral, que tiene un atraso porque ya no es, o sea, regula a un órgano electoral que cambió, que ya no es el mismo desde el 2010. Entonces es urgente esa aprobación. Y además porque, fíjate, esa ley ese proyecto que se aprobó en el Senado, por ejemplo, que es muy malo, es una ley que se está aprobando nuevamente sin incorporar la mayoría de los temas que se han estado planteando. Es decir, no tiene nada que ver con el tema de los debates, o no tiene nada que ver con la rendición de cuentas, o con un tema fundamental. ¿Qué pasa? ¿No lo contempla? Mira, esta ley de partidos regula el informe del Senado que llegó ya a la Cámara de Diputados y que supuestamente se va a conocer el jueves en la Cámara de Diputados. Toca el tema de la regulación de los periodos de precampaña, de topes de gastos, etc. Ahí hay ya una contradicción grandísima con el propio tema de las primarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno,
porque las primarias, que se confunden ahí con la pre-campaña, o sea, las primarias se supone que deben ocurrir en la pre-campaña. Entonces se está diciendo que la pre-campaña tiene una serie de límites del tipo de campaña que se puede hacer. Sin embargo, a la hora de ir a los topes, se pone tope de gastos para los candidatos durante esa pre-campaña. Para los precandidatos. Bueno, pero estamos hablando de que el tope de gasto para una pre-campaña en la que se supone que no se puede hacer propaganda abierta, ni grandes actividades, ni nada de eso, lo cual es un gran tollo lo que están haciendo, porque si son primarias, no se explica que no se puede hablar de una pre-campaña. Si son primarias, no se puede hablar de una pre-campaña en la que no haya campaña, si son abiertas, como lo están proponiendo, porque los precandidatos tienen que darse a conocer a la población fuera de su partido, si son abiertas, pero la está regulando como si fueran cerradas, en primer lugar. Ahora y en segundo entiendo. lugar, está regulándola diciendo que va a haber topes, pero ustedes saben cuáles son los topes que están poniendo para gastar para los candidatos a la presidencia, por ejemplo. Son 763 millones de pesos como tope para la pre-campaña para el candidato presidencial. Favor repetir el dato. Son 7.653.000 electores. Multiplícalo por 100, eso te da 763 millones más o menos para los candidatos a la presidencia en una campaña interna, como yo lo llamo, porque así se dice en el artículo 38 765 de lo que millones. aprobaron. Dice regulaciones sobre el gasto de las pre-campañas. Y entonces dice 100 pesos dominicanos para las presidenciales por elector hábil inscrito en el padrón. Es una barbaridad. Entonces estamos hablando de 763 millones más o menos. Y para los candidatos a senadores, el tope es 75 por electores registrados y hábiles en la provincia o circunscripción correspondiente. Eso es un derroche que no es ningún pero tope. sería que no lo calcularon nunca. Bueno, sí lo calcularon. Lo que pasa es que no quieren ningún tope. Entonces, porque eso no es ningún tope. Eso es una barbaridad. Eso es justamente lo contrario de lo que estamos demandando que debe hacerse, que es una regulación, unos topes realmente prudentes, realmente que terminen con el despilfarro, que terminen con un sistema político que se ha estado sustentando y con una política y una campaña electoral que se ha sustentado simplemente en quién tiene más dinero y en una guerra de papeletas, como se dice. Entonces aquí no se está regulando eso. Lo que se está haciendo es creyendo que están engañando a todos los bobos que somos el pueblo dominicano. ¿Qué otras debilidades pudiste haber encontrado así rápidamente? Me imagino que lo han tenido que estudiar rápido porque el proyecto llegó al final de la pasada semana a la Cámara de Diputados. Bueno, hay temas, por ejemplo, con esta discusión de las primarias, si son abiertas o si son cerradas, por ejemplo, y el tema de que son obligatorias, la falta de vocación de que exista la ley es lo que reflejan, porque todo ese tranque se podría resolver simplemente si esas primarias fueran voluntarias y no obligatorias como las están poniendo. Entonces están poniendo unas primarias obligatorias para todo el mundo y no consideran, que ese es otro tema grave, no consideran la posibilidad de alianza. Y si un grupo de partidos decide que van a ir a primarias que son obligatorias, llevando diferentes candidatos entre ellos para escoger los candidatos o candidatas de una alianza, eso no está contemplado en la ley. Y que es una posibilidad perfectamente válida. Pero no, debiera ser la posibilidad. Si eso es lo que queremos es, construir alternativas, entonces esa tendría que ser una posibilidad. Eso, en la forma en que está concebido, es un proyecto de ley que lo único que garantiza, es que se continúe la inequidad,
que se continúe la falta de posibilidades de competir que debe garantizar cualquier democracia, porque no hay competencia ni posibilidades de que los partidos pequeños compitan en igualdad de condiciones. Otro elemento que era fue un elemento positivo en el primer informe que conoció el Senado el 18 de abril pasado, en el cual replanteaba el tema del financiamiento público de los partidos. Y eso lo hacía más democrático, porque es una barbaridad. El sistema de financiamiento que tenemos es una barbaridad. No es equitativo, es antidemocrático. Se había hablado de la posibilidad de distribuirlo de otra manera. Exactamente, y lo estaban distribuyendo de otra manera, un 80% para todos los partidos a partir del número de votos que esos partidos sacaran. Pero lo echaron para atrás otra vez y lo pusieron igual que como está en la actualidad, que es un 80% de los recursos públicos en partes iguales para los partidos que saquen más de un 5%, de modo que un partido que sacó un 5% tiene el mismo financiamiento que uno que sacó un 55% o un 50% o un 40%, es decir, todos tienen la misma distribución y entonces el otro 20% está distribuido entre los partidos más pequeños en dos partidas diferentes, 12% a partir del número de votos que esos partidos saquen y un 8% distribuidos entre todos en partes ¿Cuál iguales. era la propuesta, digamos que... La que tenía el informe aprobado en la primera lectura, redistribuía eso, el 80% distribuido a partir, y eso es lo democrático, del número de votos que cada partido saque. O sea, el financiamiento que los partidos reciban tiene que ser un financiamiento que se corresponda con el número de votos que obtuvieron en las elecciones. Y entonces el otro 20% se distribuye entre los que más... lo distribuye en partes iguales entonces entre los partidos. La democracia tiene que ser capaz, para que exista, de garantizar una participación realmente equitativa entre todos los partidos, entre todos los candidatos y candidatas, y tiene que garantizar que esa competencia sea una competencia que permita la alternabilidad, es decir, que permita la movilidad del sistema, sino la expectativa para la República Dominicana es que no tendremos democracia jamás, y segundo, que estamos condenados entonces a que nos gobiernen para siempre lo mismo, porque es imposible competir con esa distribución de los recursos que son los recursos de todo el pueblo dominicano. Absolutamente antidemocrática, como decía antes. Opción Democrática forma parte de un conjunto de organizaciones que han manifestado posiciones conjuntas en temas muy específicos relacionados tanto con la ley de partidos como con la ley electoral. No tiene en este momento esta organización política un representante directamente en el Congreso. Y no, ha tenido esta organización política no participó. Voy para allá. No pudo participar. Voy para allá. No he dicho que no. Digo, no tiene ahora mismo un representante, no tiene un congresista, bueno, porque no participó, y vamos a hablar de reconocimiento y toda la organización. Mi pregunta es si a partir de esos encuentros que han tenido incluso en la Cámara de Diputados recientemente con la Junta Central Electoral, si sienten que su voz está siendo escuchada por los legisladores que sí tendrán la posibilidad de votar, independientemente de que no tengan un representante allí, si las comisiones que se han creado, si el momento en que han sido recibidos por los diferentes sectores, estas organizaciones políticas que al final van a competir a partir de ahora en el 2020 y en los próximos torneos electorales, si han sido escuchados sus reclamos. Bueno, las 11 organizaciones políticas que componen este espacio de reclamo por unas leyes y un sistema electoral realmente democrático en la República Dominicana, y que hemos venido coordinando esas demandas
de manera conjunta para tener garantías para poder ir a unas elecciones nuevamente y que no sea el caos, el fraude, el desastre que fueron las elecciones del 2016, fuimos recibidos en la Cámara de Diputados, fuimos recibidos tanto por el bloque de diputados y diputadas del PRM y del partido, algunos diputados y diputadas del Partido Reformista, y de los partidos que sí tienen representantes dentro de ese bloque, que son el Frente Amplio, el Alianza País y el Partido Quisqueyano Demócrata. A todos ellos... ¿Y el PRM? El PRM, dije, fue en el bloque del PRM. Ellos nos recibieron. Yo misma fui que hice la presentación de todas las propuestas a las que hemos llegado para construir verdaderamente ese sistema realmente democrático en la República Dominicana, ese sistema electoral. Nos recibieron, y también nos recibió el presidente de la Cámara de Diputados y los diferentes voceros de los bloques de los partidos hace un poco más de una semana en la Cámara de Diputados, y ahí presentamos todas nuestras propuestas. Por eso podemos decir también que hay muchos elementos que están ausentes en esto que está nuevamente queriendo el Partido de la Liberación Dominicana que sea el contenido de esta ley, de la cual están ausentes, por ejemplo, el tema de la obligatoriedad de los debates que debieran existir. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, cuáles son las medidas que se podrían tomar para que estos procesos fueran mucho menos costosos al país de lo que son? Una de las propuestas que estamos haciendo es que se establezca el escrutinio público a la hora de contar los votos, que ese conteo se haga público, que Amelia Deschamps en La Mira pueda ir a cualquier centro de votación y filmar y ver cómo se están contando los votos, que se cuentan de manera secreta, o sea, con una... y ahí es donde precisamente ese secretismo en el conteo de los votos es el que permite el fraude que se da, es el que permite los amarres para robarse la voluntad popular expresada en el voto. Eso es inconstitucional verdaderamente. Y eso sería una medida que no es tan difícil, que es de fácil aplicación, que solamente habría que poner algunas regulaciones para evitar que se creen desórdenes, que normalmente el pueblo dominicano acude cívicamente, maduramente a votar. Los líos los arman otros, los que quieren precisamente desconocer y cambiar esa voluntad soberana del pueblo dominicano expresada en el voto cada 4 años. O sea que todas esas cosas son las que hemos estado proponiendo y que significarían un avance en la dirección de la construcción democrática, como hemos dicho. Igualmente, que se cumpla también la Constitución en temas fundamentales como la obligatoriedad del voto. O sea, la Constitución establece que el voto es obligatorio. En su artículo, obligar a la gente a votar? Porque... O sea, obligar a la gente a votar. Bueno, como se pagan impuestos... o como, a la gente bueno, es que no son excluyentes las cosas. O sea, lo menos que puede hacer un ciudadano o ciudadana para cumplir con la sociedad en la que vive es ir cada 4 años a decir por quién quiere votar. Lo que tú tienes que garantizar, si se aplica la Constitución, que establece el voto como obligatorio en su artículo 73, lo que tienes que garantizar es que hay una casilla para que la gente vote en blanco. Que se cuente, y que se cuente el voto en blanco. Y eso es muchísimo más democrático y le garantiza más a quien no quiere manifestarse por nadie que su opinión sea también tomada en cuenta. Porque dice mucho, ¿no? Un voto en blanco dice bastante. Exactamente. Entonces, esas son medidas que no debiéramos seguir postergando y que tendrían sanciones civiles. Tú no puedes, por ejemplo, ser
una persona que dice yo no voy a votar por nadie y después pretender que va a ser funcionario en el Estado. O sea, por ejemplo, el que no vaya a votar no puede ser funcionario, no puede tener un cargo en el Estado porque no cree en el Estado y por lo tanto va a ir a hacerle daño. O sea, es lógico pensar eso. Son temas que debieran. Es decir, el pueblo dominicano durante años está reclamando que veamos aquí qué piensan los candidatos y candidatas y que eso se vea en un debate de intercambio de ideas contradictorios, no que simplemente los candidatos y candidatas, senadores, a presidentes, a diputados o alcaldes se dirijan al pueblo solamente a través de discursos, sino que podamos apreciar qué es lo que verdaderamente piensan, cuánto dominio tienen de las materias que le están proponiendo al país que van a implementar o que van a resolver. Y nada de eso está ahí. En la ley. Vamos, o en la propuesta, en el informe y en el proyecto aprobado, en 2 lecturas por el Senado de la República. Vamos a tomar un par de llamadas porque quiero que hablemos de Opción Democrática y la situación en la que se encuentra después del fallo del Tribunal Constitucional, pero tenemos una llamada en línea, nuestro número es el 809-368-0941. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Sí, buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es su comentario o pregunta? No, mi comentario es que yo estoy totalmente de acuerdo con la señora Ministra en cuanto a un voto obligatorio. Específicamente en las áreas de nosotros en Latinoamérica y aquí, tú vas a votar. Mira, yo nací en este país, ¿verdad? En el 65, para cuando había pasado unos meses la guerra. Me crié en otro lugar que yo deposité 18 veces votos en Latinoamérica, y uno vota por personas en Latinoamérica que te dicen que creen que son las mejores opciones y verdaderamente nunca están al servicio de nosotros el pueblo. Cuando brevemente, una pregunta o un comentario breve. Me tocó votar aquí y de verdad voté, y lo voy abiertamente, no voté por el partido porque no creo en ese partido, que tiene demasiados años, y yo creí que la oposición, incluyendo la señora Tavares y otros partidos, van a defender verdaderamente al pueblo. Nosotros en Latinoamérica, y aquí estoy segura, que si nos obligan a ir a votar, así sea supuestamente nulo, nosotros vamos a votar, pero ni siquiera nos garantizan todas las cosas que dicen. Yo creo que ella lo que está manifestando, exacto, que no cree. Yo creo que ¿sí? Los partidos como de la señora Minu Tavares deberían en estos momentos hacer en cada pueblo o barrio, antes de las elecciones, o sea, quedan 2 años, de discutir, porque el pueblo, la mayoría no está... Yo creo que tenemos la idea, ¿verdad?, de su comentario. Tenemos otra llamada, 809-368-0941. Minú. Ella hace un comentario que muestra incluso cuál es su percepción con relación al desempeño de los partidos políticos, ¿no? La gente va y vota, le prometen cosas que no cumplen. Y tú estás representando una organización política en este momento. Claro que sí, y yo entiendo porque ella tiene razones para sentirse defraudada, porque ha sido defraudada muchas veces en ese ejercicio, pero el tema es que la democracia se sustenta en la participación. Si la gente no participa, si cada ciudadano o ciudadana no ejerce ese deber de participar, entonces no tendríamos que olvidar de la democracia y dejar que decidan otros. Es decir, la única manera, el ejercicio más democrático que tiene un ciudadano o ciudadana es el de votar, aunque sea para rechazar a quienes le han dicho o le han quedado mal o que le han mentido. Y ese es el ejercicio que hay que hacer. Pero decidiendo no participar, no se resuelve nada. Simplemente se le deja esa toma de decisión a los malos, dice alguien por ahí, a quienes no van a votar por las razones que a una persona como ella
la ha llevado en 18 ocasiones insistir en esa esperanza. Y la construcción democrática requiere de mucha esperanza, requiere de mucha gente que se sienta comprometida, que diga, no nos podemos cansar aquí, vamos a construir ese país que nos merecemos, ese país con el que soñamos. Y solamente se puede hacer a través de la participación, y el voto es una forma de participación. Pero además no lo estoy diciendo yo, es la Constitución que lo establece. Opción Democrática... yo no quisiera decir fue beneficiada, porque es que como que no fue beneficia. No fue beneficiada. Opción Democrática fue perjudicada. Logró que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia a través de la cual se reconoce que la Junta Central Electoral trató a esta organización política con discriminación con relación a los criterios que utilizó para reconocer a otras organizaciones políticas. Eso ocurrió en febrero de este año, ¿cierto? La decisión del Tribunal Constitucional. A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Después de que el Tribunal Constitucional comunica que no se utilizaron los mismos criterios que con otras organizaciones, ¿qué ha pasado? ¿Y qué va a pasar? Bueno, esa sentencia llegó a la Junta Central Electoral, que la conoció en el Pleno hace hoy 2 semanas, y que mandó el expediente a la Comisión de Partidos Políticos para que les dé una opinión, y les dio 15 días que se vencen hoy. Así que suponemos que en el día de hoy o probablemente mañana los integrantes de la Junta Central Electoral tengan en sus manos ese informe. Desde nuestro punto de vista, el informe tiene que corresponderse con el espíritu y con la letra de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice qué? El Tribunal Constitucional dice, a Opción Democrática se le violaron sus derechos y se le aplicó el reglamento de reconocimiento de una manera diferenciada. Y por lo tanto le ordena a la Junta Central Electoral que saque del informe lo que le habían añadido de restarnos una serie de afiliados porque sus inspectores, los inspectores de la Junta, los habían contactado por teléfono. Entonces le dice, devuélvanle a Opción Democrática los afiliados que ustedes contactaron por teléfono y que le están quitando, con lo cual Opción Democrática cae perfectamente dentro de los criterios que la Junta ha tenido y que ha venido aplicando desde 2011 para que se nos dé el reconocimiento. Ahora esperemos que el Pleno conozca eso y que se haga justicia y que entonces se nos dé el reconocimiento. Que esa decisión se conoce hoy. Hoy se vence el plazo para que la Comisión de Partidos Políticos entregue el informe al Pleno. No sé cuándo el Pleno lo va a conocer. Nosotros somos una realidad, nosotros somos un partido, y aquí todo el mundo además lo sabe, que no somos ninguna franquicia de esas que se crean para que se sumen a los partidos más poderosos y que no tienen realmente, no significan un aporte ni significan una participación en esa construcción democrática que necesitamos en la República Dominicana, y nuestra militancia está muy esperanzada en que finalmente se haga justicia. ¿Cómo vamos, vamos como población, ahí conociendo esa estructura que acompaña a Minú Tavares Mirabal? A veces a los partidos emergentes se les cuestiona que se conoce el liderazgo de su figura principal y pocas veces se conoce su consejo o la gente que le acompaña. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo para que la población confíe en que se trata de una estructura mucho mayor? Bueno, la política no es otra cosa que escuchar y convencer. La política democrática, quiero decir, ¿verdad? Porque aquí se hace mucha política clientelar, se utilizan muchos recursos del Estado para convencer, ¿verdad? Pero nosotros somos políticos democráticos, nosotros somos un partido con un compromiso con la buena política, con la política con mayúscula, y eso estamos haciendo. Eso que decía la señora que llamó por teléfono
por ejemplo, que hay que hacer, es lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, nosotros estamos visitando cada sector, cada provincia, cada barrio, cada municipio y reuniéndonos con las personas. Pero eso no es suficiente. Tenemos que crear opinión, tenemos que hacer las propuestas que la ciudadanía está esperando y tenemos que tener la posibilidad de participar en las elecciones como partido y ser lo que nosotros queremos ser, un espacio desde el cual, por ejemplo, todos los buenos hombres y buenas mujeres de la República Dominicana que tienen aspiraciones y que en esos partidos no pueden ser candidatos o candidatas nunca, sepan que tienen un espacio y que ese espacio es el espacio de Opción Democrática. Todo un liderazgo que se ha visualizado en el país, sobre todo, por ejemplo, a partir de las movilizaciones en las que nos hemos encontrado todas las veces para denunciar y para reclamar el fin de la impunidad, por ejemplo. Hay un liderazgo que se ha expresado desde todos los municipios, desde todos los sectores del país. Ese liderazgo, si de verdad quiere terminar con la corrupción, tendría que participar en las elecciones, porque la corrupción solo se combate sacando a los corruptos del poder y tenemos que tener con quién sustituirlos y con esas personas que tengan ese compromiso con el fin de la impunidad y que vayan a hacer desde el Congreso lo que demandan que hagan quienes mal nos representan o quienes no han sido ni siquiera bien escogidos porque tuvimos unas elecciones que no fueron limpias y que hay en el Congreso mucha gente cuyos votos nunca se contaron. De modo que estamos en eso, estamos propiciando también una alianza, una gran alianza, porque a nosotros nos preocupa, no es solamente el tema de la oposición, es que haya alternativas por las cuales el pueblo dominicano pueda votar en las elecciones. Para que la ciudadana que llamó encuentre exactamente por quiénes votar y que además esa elección de esos candidatos y candidatas se haga de manera general, abierta, democrática, para que podamos escoger esos candidatos con partidos que tengan un compromiso con ese fin de la impunidad y con ese fin de la corrupción, porque a estas alturas ya no es posible pretender pedirle al pueblo dominicano que vote por ti. No importa si estás en el gobierno o no, si tú mantienes un comportamiento que no está comprometido con esa ética y con esa política con mayúscula de la que estábamos hablando. Y para eso nos podemos poner de acuerdo en una agenda básica común, o un ABC como nosotros le decimos, unos puntos, los partidos que estamos dispuestos a caminar juntos, a transitar juntos por esa construcción y esa posibilidad de que la República Dominicana sea mejor gobernada, honestamente gobernada, y que vayamos al Congreso, que es y tiene que ser un objetivo primordial en esa alianza, llevar buenos y buenas candidatas que puedan ganar en las elecciones y que podamos tener un Congreso, una Cámara de Diputados, un Senado de la República que no haga lo que nos están haciendo en este caso quienes hoy ocupan esas curules. Minuta Vares Mirabal, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Estaremos pendientes de la decisión que se adopte en la Junta Central Electoral después de este proceso, digamos que impulsado ya a través de esa decisión del Tribunal Constitucional. Presidenta de Opción Democrática, vamos a darle seguimiento a este proceso. Gracias por venir hoy. Gracias a ustedes por permitirme comunicar con sus radio oyentes. Señores, vamos a